Bueno, buenos días a todos y por supuesto agradezco la invitación de Luis para venir aquí, es la segunda vez, o sea que ya he venido otras veces y bueno, por supuesto que agradezco la presencia de todos los que están aquí y de que se preocupen por el tema de la educación. Eso es algo que hay que agradecer, hay que favorecer y hay que aplaudir, porque la educación requiere del interés en realidad de todo el mundo y del apoyo y la colaboración de todos. Yo quería referirme a algunas cosas que tienen que ver sobre la calidad y también en relación a la investigación. Pero también quería aprovechar la oportunidad para aclarar un término que se ha utilizado mucho en las políticas públicas de estos 15 años y que a mí me parece que se ha utilizado mal, o por lo menos no se ha aplicado como debía ser, que es el término de inclusión. Entonces, ese es un término que anda por allí utilizándose desde hace bastante tiempo, pero que ha ido transformándose a lo largo de la historia, y en un principio se refería mucho a la incorporación de aquellos niños que tenían alguna desventaja de tipo físico o de otro tipo, y que se les permitía, pues que era conveniente y sigue siendo conveniente que participaran con los grupos, pues digamos, usuales y comunes dentro de la escuela, y no que fuesen tratados en escuelas aparte. Pero hoy en día el término inclusión, o se considera, para que una escuela o un sistema escolar sea verdaderamente inclusivo, no puede limitarse a eso, tiene que ser un sistema de calidad. Y se considera que una escuela inclusiva es aquella que proporciona oportunidades y educación de calidad a todos sus alumnos, sin ningún tipo de discriminación. Y para hacer una escuela de calidad, bueno, eso requiere bastante trabajo para proporcionar oportunidades a todos. Y esto se basa un poco en que es necesario reconocer la existencia de diferencias. Esta calidad, por supuesto, se refleja y se revela con más claridad en las escuelas y en los grupos de clase, en lo que a veces llamamos por allí aulas, pero que en realidad no necesariamente tienen que ser aulas, porque eso nos confina la educación al aula y no debería ser así, a los grupos de clase. Y eso nos recuerda una frase de Pierre Bourdieu que decía que la indiferencia a las diferencias alimenta la desigualdad. Si no le ponemos atención a las diferencias, entonces lo que logramos es un sistema escolar desigual. Hay que atender las diferencias, no solamente desde el punto de vista macroescolar, sino muy importante dentro de las microestructuras, dentro de las instituciones y de cada una de las instituciones escolares y de cada grupo clase. Por eso hoy en día se considera que un elemento esencial de la calidad es atender a aquellos alumnos que por una u otra razón se van quedando rezagados en sus adquisiciones dentro de la escuela. Solamente con esa atención es que nosotros podemos lograr que esos niños, o podemos decir que han sido incluidos, porque dar educación sin calidad no conduce a la inclusión, sino a la misma reproducción de las desigualdades. Por eso me pareciera muy bien que se asumiera con seriedad ese concepto de inclusión, porque aquí se ha utilizado el término inclusión para asimilarlo con el decrecimiento de la matrícula, y eso es otra cosa. El crecimiento de la matrícula, incluso sin ni siquiera tomar en cuenta el incremento de los posibles egresados, y mucho menos la calidad de los aprendizajes, de los logros, de las adquisiciones de quienes hayan logrado pasar por la escuela.
Entonces allí no puede haber calidad. Esto tiene mucho que ver también con el problema de las escuelas oficiales y privadas. El Ministerio de Educación debe ocuparse de ofrecer verdadera calidad y verdadera inclusión en las escuelas oficiales, especialmente en las escuelas oficiales, porque sí está comprobado que en las escuelas oficiales es a donde van mayoritariamente los estudiantes, los hijos de las familias que tienen menos recursos y que por supuesto están en unas condiciones más vulnerables. Mientras más vulnerable es la condición, se requiere de una mejor escuela, de una verdadera escuela de calidad. Bueno, eso era por ese lado. Quería referirme entonces también, porque creo que era uno de los puntos, no, hay muchas maneras de lograr la calidad. Nuestro planteamiento es que hay un conocimiento ya internacionalmente comprobado y con respaldo pedagógico que nos dice qué es lo que hay que hacer de manera general para mejorar la calidad de un sistema escolar. Eso se conoce, eso es conocido. Son muchas las investigaciones que respaldan los puntos claves que deben tocarse para mejorar la calidad. Por eso a nosotros nos asombra que en Venezuela no se haga lo que la pedagogía y las investigaciones han encontrado como resultado para mejorar la calidad, porque es conocido. Es decir, no hay que ir muy lejos ni esforzarse mucho para encontrarlo. Y es extraño que el Ministerio de Educación no lo sepa. Podríamos dar muchos ejemplos de cómo lamentablemente nuestro Ministerio de Educación ha caminado en sentido contrario a la consecución de la calidad y por supuesto el verdadero logro de la inclusión. Hasta podríamos decir que ha habido más bien políticas que segregan a los que probablemente serían los mejores de ingresar en el sistema escolar para aportar al mejoramiento de la calidad de la educación. Entonces, en vez de inclusión, podemos dar ejemplos de que lo que ha habido es exclusión en muchos casos. Y esa exclusión se convierte también en restarle oportunidades a los niños y jóvenes del país para poder utilizar, desarrollar sus talentos, desarrollar también sus competencias y los valores que los lleven a promover también una sociedad mejor, que para eso es la educación. Sí, la educación es para lograr una mejor sociedad, más a favor de la gente y de los individuos que la constituyen. Bueno, pero me voy a referir, porque el tema de aquí creo que tenía que ver mucho con la investigación. Ajá. Entonces yo me voy a referir un poquito, tiene mucho que ver, porque son cosas que se solapan, a la investigación, pero sobre todo la investigación en educación. En este país necesitamos investigación en todas las áreas del conocimiento, pero yo me voy a referir a la investigación en educación. Primero porque ya estamos en el siglo XXI y hace más de 20 años que se viene diciendo que estamos en una sociedad del conocimiento, que sin conocimientos, entonces ya que el valor más grande que puede tener una sociedad es precisamente el conocimiento para ponerlo al servicio de la gente. Eso es la idea. No el conocimiento para yo solazarme en que soy un sabio y que tengo muchas publicaciones y que salgo por aquí y por allá. No, no, no. El conocimiento que sirve para que la vida en sociedad sea mejor. La vida se ha complicado mucho y necesitamos realmente mejorar muchas cosas. Entonces, en Venezuela se necesita, por supuesto, investigaciones en todas las áreas, porque hemos desmejorado mucho la vida en los últimos años. Ya sabemos que hay problemas con el agua, por ejemplo, que no llega el agua a todo el mundo y la que llega no es de la mejor calidad. Y eso se necesita para tener una vida de mejor calidad. Y ahí necesitamos personal especializado en esa materia.
El problema de la electricidad, tenemos cada día más fallas de electricidad, eso necesita personal especializado que investigue, que esté al día, que sepa lo que se hace en esa materia. El mismo tema del petróleo, que se suponía que es nuestro tema fundamental, también está necesitando, porque hay muchas fallas también en el manejo de la industria petrolera. Entonces, el conocimiento se necesita y en educación también, porque la educación se vincula con todas esas otras áreas. Bueno, entonces, sí necesitamos investigación en educación. Hoy en día, ningún país que se preocupe por la calidad deja de lado la investigación en educación, sino que trata de que la investigación en educación vaya paralela con el desarrollo de el mismo sistema escolar. Los chinos, por ejemplo, su reforma que empezó hace como 30 años, pero que cada día la promueven y la corrigen y la mejoran más, su primer elemento es: tenemos que estar abiertos al mundo y tenemos que conocer todos los avances e innovaciones en educación que se están haciendo en todas partes del mundo, y tenemos que vincularnos con todos esos países y esas sociedades. Por eso mandan gente a estudiar fuera y además traen gente y hacen oferta de estudios también en su propio país. Y el punto de la investigación lo van resolviendo con la creación de institutos, un gran instituto de investigación en educación, que trabaja porque quiere que la planificación de la educación y la planificación de la enseñanza se vinculen o se basen en el conocimiento de evidencias, no solamente de teorías, sino de evidencias que respalden esas teorías. Y con eso ellos han creado institutos en todas las provincias. Nosotros necesitaríamos aquí tener un buen instituto de investigación, que por cierto, el que se creó en el Ministerio de Educación por allí en el año 2007 fue olvidado. El que había anteriormente, que se ocupaba solamente de evaluación, que era el CINEA, lo eliminaron en el año 2003. Las universidades son las que hacen investigación en Venezuela. Tenemos ese grave problema. Ojalá se hiciera investigación y que hubiese muchos institutos como este en todas partes. Pero las universidades son en Venezuela las que siempre han llevado la delantera en investigación. Entonces sucede que, bueno, no se le da presupuesto a las universidades, se atacan las universidades, no sé qué más, entonces no se pueden hacer los trabajos de investigación. Entonces, bueno, ese es un punto bien importante. Aquí requeriríamos también de llegar a acuerdos con las universidades, sobre todo las instituciones de formación de docentes, para poder conformar esos institutos de investigación, que no van a ser solo de investigación, sino que son institutos que tienen que estar muy vinculados a el trabajo directo en las instituciones escolares y también el trabajo directo para la planificación en las gobernaciones y en las alcaldías. No pueden ser institutos que se van a aislar de la realidad, sino que tienen que estar vinculados, porque esos institutos también deberían encargarse no solamente de hacer investigaciones, sino de verdad de promover la calidad en todas las instituciones escolares. Pero para eso hay que tener confianza en las universidades, confianza en ese tipo de instituciones que permitan hacer esas investigaciones. Nosotros más bien nos ha tocado salirnos de las escuelas, que antes podíamos ingresar desde el año 85, estoy trabajando en escuelas y siempre éramos bien recibidos, pero resulta que ya para el año 2007 no podíamos trabajar en las escuelas porque nos pedían un permiso especial que nunca nos daban, porque los directores perdieron autonomía para tomar decisiones. Nosotros íbamos con un proyecto para mejorar la escuela, no podíamos, incluso llegamos a tener cartas de los docentes solicitando que se nos permitiera ingresar a la escuela para mejorarla. Y las llevamos a la zona educativa y todo, y nadie nos hizo caso y nunca nos dieron el permiso. Por supuesto, los directores no se atrevían a recibirnos sin ese permiso, porque después se lo reclamaban a ellos. Entonces, bueno, ahí hay un punto muy importante que hay que trabajar, y el Ministerio de Educación tiene que salirse
de ese edificio central que tiene y pretender desde allí pues mandar a todas las regiones, porque ya somos un país bastante grande y donde hay mucha gente con habilidades y competencias para ocuparse de muchas cosas. Y además, entonces se necesita también allí un proceso de descentralización. Un punto muy importante, tú me avisas cuando sea el tiempo y yo me paro, no hay problema porque después habrá algunas preguntas. Un punto muy importante que dificulta la realización de investigaciones aquí en Venezuela es que no tenemos lo mínimo y lo más elemental que son las estadísticas. Aquí es difícil conseguir las estadísticas. El Ministerio de Educación, allí en el Ministerio hubo una cosa que se llamaba el CIS en una época que uno iba, por lo menos se las daban y allí estaban. Pero eso se acabó y crearon una cosa que se llama el SINACOE, creo que. Pero vaya usted, entren por la página del Ministerio de Educación al SINACOE. Eso está parado hace tiempo. Y además tenía el inconveniente, allí las escuelas estaban obligadas a cada escuela, incluso no teniendo internet en la escuela, yo recuerdo haber visto las directoras que iban al cyber más cercano a meter toda la información de cada escuela allí. Pero uno la quiere utilizar como investigador y no tiene acceso a esa información, lo cual es realmente un gran impedimento, porque si todos tuviéramos acceso podríamos generar mucha mejor información de todo tipo, hasta a nivel municipal, y ver qué es lo que hay que hacer y poder hacer recomendaciones de políticas y programas. Necesitamos también pues fomentar la planificación. Nosotros hemos visto que aquí, por ejemplo, en las universidades se pusieron a formar docentes de educación integral por montones sin ningún tipo de planificación, y entonces ahora sobran los docentes con el título de educación integral, pero no tenemos docentes, por ejemplo, para las muchas asignaturas que tienen que ver con la ciencia, con física, con química, con matemática, que era lo que se necesitaba. Como no se hizo ese estudio de las necesidades, entonces, por supuesto, bueno, formamos lo que venga, como venga. Y así no se puede andar, porque ahora lo necesitamos y entonces no los tenemos y tenemos que improvisar. Bueno, entonces, aparte de algunos elementos organizativos, o primero, ¿cuáles serían las metas pues, de incorporar la investigación? Primero, mejorar permanentemente la calidad del sistema escolar y de la enseñanza. Digo permanentemente porque es que la calidad nunca se alcanza. La calidad siempre es una meta que tenemos que buscar todo el tiempo, porque siempre va a haber mejor calidad. Además, que en educación siempre tenemos que estarnos poniendo al día. Uno no se puede quedar atrás. Entonces, eso es permanente, no tiene otra salida. El problema de la equidad. Para lograr la equidad se necesita la investigación y se necesita la información y se necesitan las evaluaciones de logros de los estudiantes. Esos trabajos son esenciales para poder saber a cuáles regiones tenemos que darle prioridad y a cuáles escuelas y cuáles municipios debemos atender ante todo para ponerlos por lo menos al nivel de la totalidad de la población. Y eso es lo que significa la equidad. Y lo necesitamos para poder ofrecer las mejores oportunidades a quienes están en las peores condiciones. También lo necesitamos, como les dije, para lograr la inclusión en todas las aulas. Sin esas investigaciones, sin tener un conocimiento claro y medianamente preciso, tampoco podemos lograr la inclusión, porque aquí a veces hacemos unas medidas que se hacen para todo el mundo, por ejemplo, a veces el mismo comedor escolar, para todos los que están en la escuela, y resulta que a veces no todos lo utilizan. Muchos niños le llevan la comida de la casa, otros no quieren comer eso, otros no lo necesitan. Entonces, bueno, si hay unos que lo necesitan más que otros, eso tiene que ubicarse donde más se necesita. Y para eso necesitamos la información. Y bueno, también necesitamos formar ciudadanos para la democracia que cooperen con el desarrollo social y económico de la nación. Y además necesitamos ejercer una cosa de la que se habla mucho pero nunca se hace, que es la Contraloría Social. Sin información nosotros no podemos ejercer la Contraloría Social, ni a nivel global del Ministerio de Educación, como le reclamamos al Ministerio de Educación o al ministro o a quien sea que no ha cumplido con sus ofertas.
si no tenemos la información. Y hay que reclamarle al ministerio, a las zonas educativas y al director también, y al maestro que está allí. Son muchos y diversos niveles, por eso que es un sistema complejo. Bueno, también creemos que sería bueno decretar la creación de un instituto imparcial para la evaluación. Esas evaluaciones que provienen del mismo ministerio y que están sesgadas no nos sirven. Aquí se han hecho evaluaciones imparciales. En el 2004 se hizo una evaluación que la hizo el BID sobre las escuelas bolivarianas y allí se produjeron resultados. Algunos fueron publicados y otros no, lamentablemente, porque sin información, ¿cómo vamos a mejorar? Un resultado que nunca se ha dicho es la inasistencia de los niños a la escuela. Eso es un problema serio aquí en Venezuela y no hay quien lo estudie. Siempre conocemos los grandes números y que todo el mundo pasa, pero bueno, ¿cómo pasa todo el mundo si no van a clases? Uno se mete dentro de las escuelas y ve los salones vacíos, pero vas a ver la inscripción y hay un gentío. Entonces uno no entiende ese asunto. ¿Y cómo es posible que pasen si asisten poco? Pero bueno, eso es otro de los pequeños problemas. Se necesita por eso un estudio independiente. Ya hablamos del sistema de instituto. Bueno, y coordinar la investigación y el asesoramiento con todas las instituciones, especialmente la educación superior. La creación de redes escolares, eso es esencial. La pedagogía crítica considera que la práctica pedagógica amerita de la deliberación, de la discusión entre los docentes. Y eso aquí no se fomenta. Necesitamos que los docentes tengan más tiempo en la escuela, pero tiempo que no sea de clase, sino tiempo para que ellos se sienten dentro de cada escuela a discutir la planificación, los logros, lo que se ha hecho, los métodos de enseñanza, el mismo diseño curricular, porque se supone que ahí es donde se concreta el diseño. En ese sentido necesitamos de todo tipo de investigación, tanto de tipo macro, que necesariamente tienen que utilizar las estadísticas y la cuantificación porque no hay otra salida, como de las investigaciones más de tipo micro, donde prevalece sobre todo pues la investigación etnográfica, que además es muy interesante, y además necesitamos que los docentes se formen en investigación-acción, que es la que los va a llevar a poder ser docentes críticos de su propio trabajo y de sus propios resultados. Bueno, yo lo voy a dejar hasta ahí porque creo que ya se acabó el tiempo y ya más o menos cubrí lo que tenía. Gracias.